Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén bien el día de hoy. Esperemos que nadie se haya contagiado del grupo, ojalá, ¿no? Así que vamos a empezar la sesión de hoy día. Así que, para ver, estábamos viendo la parte esta del Excel, ahí nos habíamos quedado, ¿no? Vamos a compartir eso. Entonces, permítame un instante, déjenme traer me he olvidado mi vaso de agua un ratito. Listo, yo tengo por acá mi vasito de agua, que es imprescindible. Bien, habíamos hecho un primer tanteo, ¿no? ¿Me escuchan todos bien? Para ver, delegado, subdelegado, que están por ahí, ¿me escuchan? ¿Me pueden responder si me escuchan bien, me ven bien? Buenos días, doctor Zavala. Sí se escucha bien. ¿Me escuchan bien? A ver, Sí, sí se escucha bien, doctor Zavala. Campos, ¿está por ahí Campos? Campos, ¿me escucha bien? O si no, para ver los que están acá. Sevillanos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien, Sí, sevillanos? profesor. ¿Se escucha? Ah, yo no lo... Ay, tenía apagado acá el... Ya, ahora sí los debo de escuchar. Buenos días, profesor. Sí se le ¿Cómo están? escuchaba bien. Ah, ok, gracias. Vamos entonces, ahora sí ya lo comprobé. Era problema mío. Estaba apagado el audio. Bien, habíamos estado viendo este ejemplo, habíamos hecho un primer tanteo por tracción y no lo habíamos chequeado esto por el L sobre R, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Yo tengo que teníamos este tijeral, ¿no? Y a la hora que si nosotros viéramos la longitud que debemos de considerar, ¿no? Nosotros estamos considerando esta zona y esta es la longitud que yo tendría que considerar, que es nosotros hemos hallado esta longitud, ¿ok? Que sería los 10 centímetros de la cumbrera, más el espaciamiento útil que habíamos tenido ahí. No sé si lo habíamos anotado por ahí. ¿Ok? En este caso habíamos modulado, creo, por acá, este es el S. Creo que no lo habíamos hecho en este ejemplo, ¿no? Pero si mal no recuerdo teníamos planchas de 6 y esas planchas de 6 estaban acá y esas planchas de 6 era 1,70, ¿no? Más 10 sería 1,80. Eso sería acá, la longitud, entre este punto y este punto, ¿ok? La cual yo tendría que considerar como longitud de la brida superior, ¿ok? Pero para la brida inferior yo tendría este espaciamiento, que es la horizontal, o sea, sería el coseno del ángulo, ¿ok? Por esa longitud, o sea, yo tendría aquí 1,80 por ese coseno del ángulo, ¿no? Entonces allí teníamos un ángulo que era bien pequeñito, ¿no? 10% pendiente habíamos considerado, sí. ¿Ok? Entonces ahí nosotros podríamos tomar tenemos que el ángulo
En este caso es el arco cuya tangente es 0.1 en este ejemplo. ¿Sí? Ese es el ángulo. Y radianes, ¿no? Y el coseno de ese ángulo sería el coseno de esto. ¿Okay? 0.99 radianes. Entonces yo tendría la longitud útil más la cumbrera la longitud útil le dije que era una plancha de 6 más la cumbrera que era 0.10. Esa es la longitud que yo tengo. Y la longitud que yo voy a tomar para la brida inferior en tracción va a ser esto por este valor del ángulo. Sería 1.79, ¿ok? En metros, ¿ok? O sea, pulgadas, tendría esto por 100, sería en centímetros, y cada 2.54 tengo una pulgada, ¿no? Entonces tengo 70 pulgadas, ¿okay? Como valor. Entonces, todo esto es lo que he calculado. Ese sería mi primer tanteo. Entonces, mi L sobre R, acá viene algo que debo de mencionar. ¿Qué R tomo? En ese caso es el Rx, ¿no? Porque si vamos a nuestra copia, ¿no? Algo que tenemos que considerar es lo siguiente. La brida inferior que yo estoy tomando para el diseño, en ese instante, es la que voy a rayar acá con verde, ¿no es cierto? Acá con verde, este es mi brida inferior, ¿cierto? Esos son mis dos ángulos. ¿Ok? Entonces, como ven, esta brida inferior tiene un eje X y tiene un eje Y. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo la brida inferior sin carga, la brida inferior sin carga está así. ¿Ok? Ahí salió feo. Vamos a arreglarlo. Esa brida inferior sin carga estaría así. Y acá está su eje X. ¿Ok? Entonces, respecto de esta horizontal, en las tablas siempre se tiene una distancia que se llama el I-bar. El I-bar lo van a encontrar ahí en las tablas. Entonces ustedes van a poder, para dibujar, poder ubicar ese punto. Este punto de acá, donde está el baricentro o donde está el centro de gravedad, ¿no? Ahí van a encontrarlo. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está este punto? Es fácil de poderlo ubicar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo necesito, yo voy a tener la carga, vamos a poner la carga en rojo. Cuando vienen las cargas están en esta dirección, ¿no? Los P's, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Esto va a bajar, pues. Esto va a bajar así, ¿no? Acá, por acá. Esto va a bajar así, por acá. ¿Okay? Entonces el eje ha bajado también. ¿Ok? Entonces cuando yo aplique este P, los ejes
están bajando. Entonces, el eje X se está moviendo alrededor del eje X. ¿Ok? Este es el eje X y este es el eje, vamos a decir, X', ¿no? ¿Ok? Se ha movido alrededor de ese eje. Entonces, eso, yo voy a tomar ese valor, voy a llamarle acá en el Excel, le voy a llamar L sobre R, ¿no? El valor de L que hemos hallado, vamos a achicarlo acá. Ese valor de L lo voy a dividir entre R. ¿Okay? En este caso, entre Rx. Me da 117, que es menor de 300. O sea, sí cumple el límite desde el test. ¿Ok? Entonces yo podría decir, ok, este perfil yo lo puedo usar como brida inferior. ¿Ok? Y en un primer tanteo lo he logrado. ¿Ok? Con este 2 por 2 por 5, 16. Entonces ya lo voy a dejar de poner en amarillo. Simplemente digo, ok, mi primer tanteo, he llegado a ese valor. ¿Ok? Entonces estoy con un valor de TU de 50. ¿Ok? Pero esto resiste 75. Y en L sobre R estoy con 117. ¿Ok? Entonces, con eso yo habría diseñado en tracción la brida inferior. ¿Ok? Entonces, como ven, es bastante sencillo el diseño por tracción. Con eso entonces terminamos este segundo ejemplo. Vamos a ver entonces ahora, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces vamos a ver como siguiente punto que en el diseño por tracción yo puedo usar diferentes valores, ¿no? Ok, entonces yo puedo utilizar, diferentes secciones. Puedo usar secciones C, secciones T, secciones tipo H, ok. Secciones tipo S, las S, las M y las W, ustedes ven la geometría, difieren en qué? En que una son de ala ancha, otras son de ala pequeña pero gran peralte, y otros están en el medio. Ni muy peraltadas ni muy anchas. A eso se le llaman los perfiles M. Todos tienen forma de H. Y esto es dentro de la serie de perfiles americanos. ¿Ok? El equivalente en soldado, ¿no? Es una viga soldada. ¿Ok? A esta es la que nosotros llamaríamos viga soldada, ¿no? ¿No? El equivalente en soldado sería, vamos a hacer otra gráfica. Voy a duplicar esto. Si yo tuviese perfiles de plancha soldados, ¿no? Entonces yo tendría lo siguiente, ¿no? Para para tener esa misma equivalencia, ¿no? Yo podría tener un perfil así, de ala ancha, soldado, todo soldado, ¿ok? Y a este le voy a llamar columna viga soldada, ¿ok? Así le puedo llamar, ¿ok? Y al otro, al muy peraltado, pero de poca ala, vamos a ponerle así, ¿ok? A este yo le puedo llamar viga soldada, ¿ok?
Y al intermedio, ok, perdón, al intermedio, vamos a decir, al intermedio le llamamos columna viga soldada, aunque ahí le hemos puesto, vamos a ponerlo en el mismo orden, ¿no? Entonces acá voy a poner el de ala ancha, le voy a poner columna soldada, ¿okay? Viga soldada, y al intermedio, vamos a poner un intermedio, que no es ni uno ni es el otro. A ese le vamos a llamar nosotros columna viga soldada. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, los correspondientes a estos perfiles, ¿ok? en soldado, ¿no? Serían estos. En este caso, todo esto está soldado, ¿no? Porque acá estoy colocando, voy a colocar puntos de soldadura, ¿no? O soldadura de filete, ¿no? Para poder unirlos, ¿no? Acá igual, acá voy a colocar soldadura de filete para poder unirlos. Igual por acá. ¿Ok? Eso es lo que yo tendría ahí. ¿Ok? Entonces, todos estos van a ser perfiles de plancha soldada. Que son los que más vamos a usar acá en el Perú. ¿Okay? Estos son los perfiles americanos. También están los doble ángulo, que ya los hemos estado viendo en este ejemplo, los ángulos que trabajan solos, los HSS que pueden ser cuadrados, rectangulares o circulares, ¿no? Entre otros perfiles. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de la compresión de los elementos. ¿Okay? Entonces, para poder nosotros llegar y decir, voy a diseñar la brida superior. La brida superior yo la tengo en compresión. Entonces, lo primero que debemos de identificar es que yo tengo dos posibilidades de pandeo. Una posibilidad de pandeo es el pandeo local. ¿Ok? ¿Qué cosa es el pandeo local? Es el pandeo que se da en el elemento. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, acá, yo tengo una sección, ¿no? Que es de 2 por 2 por 1/4, es un ángulo, ¿ok? Mientras que acá yo tengo un 6 por 6 por 1/4 también, ¿ok? Entonces, las secciones, ¿no? Se clasifican en no esbeltas y esbeltas, ¿no? Por ejemplo, esta sección, si yo analizo su relación ancho-espesor, la relación ancho-espesor es la clave para poder saber si tengo pandeo local o no tengo pandeo local. Entonces, acá yo siempre voy a trabajar con un lambda i igual a un bi sobre un ti. ¿Ok? O lo que es en otra forma, el ancho sobre el espesor de la placa. ¿Ok? Eso es lo que me va a servir a mí para poder determinar si tengo o no tengo pandeo local. Entonces acá vemos, ¿no? Acá yo tengo el B vale 2 y el espesor vale 1/4. Y yo tengo que mi carga P, ¿no? Estaría aplicada en su centro de gravedad. Su centro de gravedad, en este caso, si lo vemos acá en planta, ¿no? En planta yo voy a encontrar, ok, su centro de gravedad está por acá, ok, y por acá. Entonces la carga P está aplicada aquí, ok. Ahí está aplicada la carga. Igual sucedería aquí. Su centro de gravedad
está aquí. ¿Ok? Aquí está aplicada la carga en ese punto. ¿Ok? Ahí es donde uno considera que está la carga. Entonces, al aplicarse la carga, ¿no? Las planchas pueden pandearse. O sea, yo aplico la carga y esto se deforma verticalmente. ¿Ok? Pero esto no se deforma pandeándose. Sin embargo, yo puedo tener otro estado, como este caso. Tengo un B sobre T, en este caso sería 24, y cuando yo aplico la carga, va a ocurrir esto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque hemos sobrepasado un límite. ¿Ok? Entonces, yo tengo en este caso, ¿no?, estos límites que ustedes lo van a encontrar en la tabla B41A. ¿Ok? Los límites de ancho y de espesor. ¿Ok? Estos límites para compresión son los que están en la B41A. Cuando veamos flexión, vamos a ver que también existen límites para la flexión, en especial la compresión ocasionada por la flexión. ¿Ok? Entonces, por ahora, nosotros vamos a usar nada más que los de la B41A. Y lo de la B41A divide a los perfiles en perfiles no esbeltos y perfiles esbeltos. Entonces, si yo me paso de este valor, ¿dónde está mi ángulo? Mi ángulo está por acá, ¿ok? En la figurita. Entonces ustedes van a encontrar que las secciones tienen alas y almas, ¿ok? Entonces, todo lo que se refiere a alas lo van a encontrar en, acá no sé si logran ver, acá hay una división, ¿ok? Entre los no atiesados. ¿Qué significa ser no atiesado? Significa que tiene bordes libres, ¿ok? Todas las alas tienen bordes libres, ¿no? Entonces, todos los que están por acá, vamos a llamar a todos estos que están en este lado, desde el caso 1 hasta el caso 4, le llamamos perfiles atiesados. ¿Okay? No atiesados, perdón. No atiesado. Uy, esos son todos los que son alas. Y los que van del caso 5 en adelante, le llamo atiesado. Atiesados son almas. Las almas, ahí este lapicero sigue fallando. Las almas son todos aquellos elementos que tienen bordes restringidos. ¿Okay? ¿Ok? Entonces ahí van a encontrar almas. Entonces, ¿dónde están mis elementos ala? ¿No? Yo acá en el ejemplo que estaba mostrando, ¿ok? Yo tenía este 2 por 2 por 1/4. La esbeltez del ala, estas son alas, entonces sería 2 entre 1/4, que es 8. Y en el otro caso, yo tenía 6 y 1/4, que me daba 24. ¿Ok? Y había dicho que era no esbelto, y el otro iba a tener pandeo local, o sea, se pandeaba esto, ¿ok? Y era esbelto. Entonces, ¿cuánto vale el límite en ese caso? Si ustedes ven acá, acá están los ángulos, acá está el caso mío, 0,45 de la raíz de E sobre FY sería mi límite.
mi límite se llama lambda R. 0,45 de la raíz de E sobre FY. Si yo tengo un A0 a 36, 0,45 de la raíz de 29.000 sería el valor del E, y 36 es el valor del FY. Entonces yo tendría un umbral de 12.7. En el primer caso, yo tengo el valor que tengo acá, ha sido de 8. 8 es menor que 12.7. Perfecto. Y en el otro caso yo tengo 24, mayor que 12.7. Entonces, ahí yo lo considero esbelto. ¿Ok? Entonces, si regresamos acá, ¿no? Yo tengo aquí el valor de 8, y mi umbral en ese caso ha sido 0,45 de la raíz de E sobre FY. ¿Ok? Eso nos ha dado, ¿cuánto nos dio? 12.7. Y acá, a esto le llamo yo el lambda R, que es el umbral. ¿Ok? Y acá yo puedo decir, mi lambda R sería entonces 0,45 de la raíz del E sobre el FY, ¿ok? Que es igual a 12.7, ¿ok? Considerando que E vale 29.000, y el FY es 36 KSI, ¿ok? Para esos valores yo he evaluado el lambda R. Cuando yo los comparo, ¿no? Yo en este caso voy a ver el lambda F, que es 24, es mayor que el valor de 12.7. Eso significa que hay pandeo local, y tengo un elemento que es esbelto. En el otro caso, yo tenía un valor de 8. 8 es menor o igual que el 12.7. En este caso, yo tenía, no hay pandeo local, ¿ok? Y tengo un elemento no esbelto. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Tener elementos que sean no esbeltos, ¿ok? Entonces, esto que acabo de mostrar es la clave para poder saber si tengo o si no tengo pandeo local, ¿ok? Entonces, vamos a ver un video, ¿no? Donde ustedes pueden apreciar este fenómeno, ¿ok? Permítanme un momentito, voy a cargar el video. Entonces, en el video van a poder apreciar que yo puedo cargar, ¿no? El elemento, ¿ok? Y a la hora que se carga el elemento pandea, ¿no? Cuando se aplica esta carga, ¿ok? Entonces, déjenme ver, creo que es. Sí, déjenme compartir con ustedes la pantalla. Compartir pantalla.
Y vamos a compartir el audio de... También, ¿dónde está? Compartir sonido de la computadora. Ok. Entonces, ahora vamos a ver el video. ¿Dónde está? Ok. Acá tenemos el video. Exactamente lo que hemos visto nosotros en números lo vamos a ver acá en el video. Okay, we have two angles here. The difference between these two is the leg size. O sea, la diferencia es el One tamaño is del lado. twice the size of the other, so you would think that the larger one should carry more load. But the theory we have seen previously indicates that this should carry less load, and we'll demonstrate it. As a matter of fact, of these two loads, this member is going to buckle at the smaller one. Entonces va a pandear. Ahí ustedes están viendo cómo So you pandea. can see that the section has twisted in a torsional buckling mode. And this is what's known as torsional buckling. Now I'm going to put in the smaller member. Es chiquito. I'll put on the same load. Le ponen la misma carga, no pasa nada. And it carries it with no problem. It's going to take a larger load to buckle this member. Hay que ponerle más carga para poderlo pandear. Ahí está. So larger does not mean stronger. Okay, we have Ok, two entonces escucharon. angles here. Significa que sea grande no significa que sea más resistente. ¿Ok? Entonces, en esos ángulos que he mostrado acá, este es el ángulo más grande, este es el ángulo más pequeño. ¿Ok? Este ángulo es menos resistente que este ángulo que es más pequeño. ¿Ok? ¿Y eso es por qué? Por la relación de ancho-espesor, ¿no? Esa relación que ya hemos dicho es muy importante, pues nos define si va a haber pandeo local o no va a haber pandeo local. ¿Ok? Entonces, en este caso, en el caso del que tiene esbeltez de 24, hay pandeo local. En el caso del pequeño, no hay pandeo local. ¿Ok? Entonces, lo recomendable es utilizar un valor debajo del umbral lambda R, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Acá, por ejemplo, yo puedo tener este perfil, ¿ok? Que es un canal. El canal tiene alas y también tiene almas, ¿ok? Su ala es de 6 pulgadas con 3,16 de espesor. Y su alma es de 12 pulgadas con 1/4 de espesor. ¿Ok? Si observamos, el ala tiene borde libre, entonces es no rigidizada o no atiesada. ¿Ok? Mientras que el elemento alma, ¿ok? Es un elemento rigidizado o elemento atiesado, ¿ok? Pues se encuentra restringido su movimiento por las dos alas, ¿ok? No tiene bordes libres. Se dice que el elemento no atiesado o no rigidizado, vamos a poner acá la palabra, a mí siempre me gusta usar no atiesado, ¿ok? Es un término que siempre lo hemos usado en la uni. ¿Ok? Así que consérvelo. El rigidizado viene de otra universidad. ¿Ok? Lo que pasa es que en las comisiones de norma, ¿ok?
tú tienes 6 contra 2, ¿ok? Entonces es difícil que tus criterios puedas imponerlo, ¿ok? Y como es democracia, bueno. Pero la palabra correcta es atiezado, es lo que siempre se ha utilizado, inclusive en traducción. Pero, bueno, hay quienes entienden rigidizado por atiezado. Ok, bien. Entonces, cuando yo voy a ver el ala, ¿ok? Entonces, en el ala yo voy a tener un límite que es el lambda R de 0,56 de la raíz de E sobre FY. Eso lo pueden ver ustedes acá. Cuando vienen y ven un ángulo, acá está el ángulo, ¿ok? Y acá ven el lambda R es 0,56 de la raíz de E sobre FY. Y cuando ven el alma del ángulo, acá está también el ángulo, pero está dentro de los atiezados, ¿no? El límite es 1,49 de la raíz de E sobre FY. ¿Ok? Entonces, acá yo tengo para lo que es el ala y para lo que es el alma, sus límites. ¿Okay? Entonces, vamos a considerar en este ejemplo, ¿okay? Que yo tengo un acero A50 y que en ese acero A50 yo tendría un FY de 50 KSI, ¿ok? Y un FU de 65 KSI, ¿ok? Entonces, considerando estos valores con un E de 29.000, yo evalúo acá el 6 sobre 316 me da 32. Ya, este valor de 0,56 de la raíz de E sobre FY me da 13, ok, 49. Entonces yo tengo que esta ala es esbelta, porque yo tengo que 32, ¿no? Es mayor pues que el 13,49. ¿Okay? Entonces acá yo puedo anotarlo. Okay. Y en el otro caso tengo que el umbral para ese caso es 1,49 la raíz de 29.000 sobre 50, que me da 35,88, ¿ok? Y mi valor, ¿no? Es de 48. El 12 sobre un cuarto, 12 sobre un cuarto, me da 48. Entonces también tengo que el alma, en ese caso, es esbelta. 48 es mayor que el umbral, mayor que 35,88. ¿Ok? Entonces, también es esbelto. ¿Ok? Entonces, en ambos casos, ¿no? Yo tengo un alma esbelta, alma y ala esbelta. ¿Ok? Entonces, acá yo tengo esbelto. Y acá también yo tengo esbelto. ¿Ok? Entonces, en ambos casos, el valor que tengo, ¿no? Ha sido comprobado que mi relación ancho-espesor es más grande, ¿no? Que la que yo tengo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Ok? Sin embargo, ¿ok? Yo debo de considerar lo siguiente, ¿no? Que para el pandeo local, cada elemento debo de evaluarlo, ¿ok?
Entonces, si yo tengo que lambda F es menor que el umbral, ¿ok? Entonces no esbelto, no hay pandeo local. Si tengo que lambda F es mayor que lambda RF, es esbelto, hay pandeo local, ¿ok? Entonces, yo voy a tener en ese caso, ¿no? Cualquiera de estas dos respuestas. Por otro lado, si yo tengo en el caso del ALMA, el lambda W es menor que el lambda RW, eso significa que no hay problemas de esbeltez y no hay esbeltez local y que no hay pandeo local en el ALMA. Pero por lo opuesto, si yo tuviese un lambda W que fuese mayor que el umbral, yo tendría que eso sería esbelto y que habría pandeo local, ¿ok? Entonces, siempre recuerden, en el caso de uno u otro elemento, yo puedo tener el pandeo local o no puedo tener el pandeo local. Si yo tengo que un elemento del perfil tiene pandeo local, entonces yo voy a tener que el perfil debo de considerarlo esbelto, ¿ok? Entonces, eso tenemos que considerar siempre, ¿ok? Entonces, si yo tuviese un perfil de tabla, también, en la tabla yo puedo considerar, por ejemplo, si tengo un W de 30 por 173, eso tiene un BF de 15, ¿ok? Y un TF de 107, por ejemplo. Entonces acá el BF, siempre recuerden, BF se refiere a toda el ala. Y lo que yo estoy evaluando es nada más que, o sea, este BF de la tabla son las dos alas juntas. Lo que yo estoy evaluando es una sola ala. Por eso debo de dividir 15 medios en este caso. Siempre se divide entre dos. ¿Por qué? Porque lo que yo evalúo es una sola ala. ¿Ok? Entonces, eso siempre ténganlo en cuenta. Entonces, cuando yo considero acá, ¿no? Yo estoy considerando en mi ejercicio que yo tengo una sola ala. ¿Ok? Entonces, acá tengo una sola ala. Esta ala es la que yo estoy evaluando. Y por eso es que yo tengo que dividir entre dos. ¿Ok? Porque el BF entre 2 es el B que yo necesito para evaluar. Entonces el BF entre 2, ¿ok? Según mis datos que tengo aquí, saldría 7. Y 7 significa que en ese caso, para una 36, yo tengo 1589 como umbral. 7 es menor que 1589. Entonces, no tendría pandeo en esa ala. ¿Ok? Entonces, siempre recuerden, ese es el procedimiento. Bien hay los límites, las zonas sísmicas. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una que estoy construyendo o quiero hacer un diseño sísmico, ¿ok? Yo puedo hacer un diseño ordinario. Este código es para hacer diseños de estructuras ordinarias, pero si yo quiero tener un comportamiento sísmico específico o un comportamiento sísmico bajo con un desempeño adoptado, entonces yo tengo que considerar que hay elementos de alta ductilidad, ¿ok? O sea que pueden tener mucha deformación plástica, ¿ok? Y hay elementos de moderada ductilidad, ¿ok? Entonces, acá van a ver que los límites, ¿ok? Según el caso, van a ser más exigentes que el límite de los ordinarios, ¿no? ¿Ok? Y acá nosotros tenemos que el límite de un ordinario está de 0,56, ¿ok? Sin embargo, acá nos dicen que el límite debería de ser 0,38 en moderada ductilidad y 0,30 en alta ductilidad. O sea, si yo quiero algo realmente muy antisísmico, tendría que considerar
un umbral más bajo. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 13 de la propuesta de la norma se encuentran estas tablas, ¿no? ¿Ok? Que yo puedo aplicarlas para los casos de los perfiles locales y los perfiles de plancha. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a entrar a hablar del pandeo global. ¿Ok? Entonces, pero vamos antes a tomar la lista. A ver, un momentito. Voy a dejar de compartir, así que un momentito vamos a tomar la lista de hoy. Entonces, ¿dónde está? Acá está. Ajá. Registrar asistencia, vamos a registrar. Entonces, hoy día estamos viendo pandeo local. Uy, ¿qué pasó? No funciona. Está pensando. Ahí está, menos mal. Entonces, registramos asistencia. Está un poco lento, parece. Entonces, hoy día estamos viendo pandeo local y global. Elementos en compresión. Entonces me responden, por favor. Voy a ir llamando. Ampuero Inga. Anchaeua Concha. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Arena Cubas. Ingeniero, buenos días. Armestar Castro. Armestar Castro. Barrios Arroyo. Cabrera Conisia. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días. Cabrera Moquillaza, perdón. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Campos Choquehuanca. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días. Cacho Cruz. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Chávez Romero. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Cosío Quispe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Espinosa Menes. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Espíritu Silvestre. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Franco Alba. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Galindo Galarreta. Presente, ingeniero, buenos días. Inostroza González. Buenos días. Inostroza González. Justiniano Buiza. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. León Gutiérrez. Presente, ingeniero. Buenos días. Lucano Alarco. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Machaca Flores. Presente, buenos días. Buenos días. Maldonado de la Torre. Maldonado de la Torre. Montenegro Martínez. Presente, ingeniero. Buenos días. Mores Sauñe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Núñez Montañez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ortiz Medrano. Presente, ingeniero. Buenos días. Paitán Mala. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. Picoy Maximiliano. Presente, Pico, ingeniero, buenos días. Buenos días. Reyes Barba. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ríos Cáceres. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Rivera Mirabal.
Rivera Mirabal. Bueno, ahí lo veo, pero no, parece que no tiene problemas de conexión. Rodríguez Ramírez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Salinas Villar. Salinas Villar. No aparece. Sánchez Alayo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Sánchez Oré. Sánchez Oré. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Sevillanos. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Soria Pimentel. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Y Turín Mesa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Para ver, acá Maldonado me dice que está presente. Maldonado. Entonces voy a llamar a los que no me contestaron. Ampuero Inga. Armestar. Castro. Barrios. Presente, ingeniero. ¿Dónde está? Ahí está Amestar. Ok. Buen día. Barrios Arroyo. Barrios Arroyo. Y Nostroza González. Salinas Villar. Ok. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 ausentes. Registramos. Ok, entonces voy a anotar esto. 4 ausentes. Ahí estamos 19 del 4. En la G tenemos 4 ausentes. Listo. Entonces, registrar asistencia. Registrada. Salimos entonces de acá. Listo. Entonces vamos a compartir nuevamente. Y vamos a conversar del pandeo global, ¿no? Entonces, el pandeo global es el que existe en toda la sección. No es el que se da localmente, ¿ok? O sea, no es el que se da en una plancha, sino es el que se da en toda la sección, ¿no? Entonces acá, quien descubre el pandeo local fue Leonhard Euler en 1744, ¿ok? Y el experimento de Euler es el que pueden ver en la foto. Esa es una réplica actual de lo que sería el procedimiento de Euler, ¿ok? El procedimiento de Euler, lo que hizo Euler fue cargar una columna, ¿ok? Pero con un apoyo de pin en un lado y otro apoyo de pin en el otro lado, ¿ok? Y hizo una deducción matemática, ¿no? El razonamiento de Euler fue el siguiente, ¿no? Y sigue vigente a pesar de los años, ¿no? Entonces, Euler dijo, tengo una sección, ¿ok? Por simplicidad, vamos a explicarlo con una sección rectangular, ¿ok? Y esta sección rectangular la cargo. Y a la hora que la cargaba, veía que en la sección, al cargarse, ¿no? Veía que bajaba a este punto, pero a la hora que bajaba, estaba haciendo una panza, ¿no? Entonces, él consideró que acá arriba tenía un pin, acá abajo tenía otro pin, y a la hora que aplicaba la carga, es lógico, este punto va a bajar con las correderas, ¿ok?
pero lo que sucedía era que se generaba una panza. Mirando el diagrama de cuerpo libre de esta pancita, ¿no? Entonces Euler razonó y dijo, a una distancia X, yo tengo una deformada Y, pero tengo una carga que va a estar en esta sección. Entonces, en realidad, la carga es una carga menos P, que a la hora que lo multiplique por el Y sobre el eje, yo voy a tener que se está gestando un momento. Entonces tengo un momento que es P por Y con signo negativo porque estoy comprimiendo. Entonces, pero la teoría nos dice que la segunda derivada por E por Y es igual al momento. Entonces Euler dijo, el E por Y por la segunda derivada menos el P por Y, ¿ok? Están en equilibrio, ¿ok? Entonces el momento interno y el momento externo se equilibran. Si él pasa este término al otro lado, tendría el EI por I segunda más P por Y igual a 0. Y acá Euler hace un cambio de variable. Divide todo entre E y Y, ¿no? Y dice C va a ser igual a P sobre E y Y. Entonces acá tendríamos este valor de C. Y esto sería I segunda más C por I es igual a 0. Y se da cuenta que esta es una ecuación conocida, ¿ok? Una ecuación que tiene una solución que es como A seno de CX más B coseno de CX, ¿ok? Entonces el I' sería A por C por el coseno de X más B por C por el seno de CX. El I segunda sería menos A por C al cuadrado seno de CX y menos B por C al cuadrado por el coseno de CX. Pero este último término, si factorizas el C al cuadrado, ¿qué es lo que vas a obtener? Vas a obtener que tienes menos C al cuadrado I, ¿ok? Porque todo este término es I, ¿ok? Y es igual a I segunda, ¿ok? Entonces, Euler llegó a deducir estos términos, y en esos términos dijo, si yo aplico esta solución, ¿ok? Yo voy a tener que el I segunda, estoy demostrando, es igual a menos C al cuadrado por I, ¿ok? Y es igual a más C por I, es igual a 0, ¿ok? Pero si él aplicaba las condiciones de borde para X igual 0 y para X igual a L, para X igual 0, él iba a tener acá un valor de X igual, en este caso, a C al cuadrado por I, ¿ok? Pero acá iba a tener que el X era 0, ¿ok? O sea, acá tenía un valor nulo, y acá tenía que el X es igual a 0, entonces acá voy a tener un valor de B. Entonces, eso quiere decir que 0 es igual a B. ¿Ok? De ahí, entonces, ya sabía que B vale 0. ¿Ok? Porque tenía el B por 1, ¿no es cierto? ¿Ok? Luego, cuando X es igual a L, él evaluaba nuevamente la ecuación, ¿ok? Y obtenía que, ok, como B era 0, este término ya se anula, ¿ok? Y yo tengo todo en función del seno, ¿ok? Eso quiere decir que acá tendría C al cuadrado por A por el seno de CX, ¿ok? Y ese valor es igual a 0, ¿ok? Pero ahí entró entonces, él dijo, si A
puede ser diferente de 0, ¿ok? Para que yo tenga una solución. O para que yo tenga una solución, el seno de Cx debe ser igual a 0. El seno de Cx es igual a 0 cuando es un múltiplo de pi, ¿ok? Entonces él dijo, Cx debería de ser igual a pi, lo elevó al cuadrado, entonces dijo, Cx al cuadrado es igual a pi al cuadrado, ¿ok? Pero recordó, pero C es P sobre I, ¿ok? Entonces, él a partir de ahí dijo, pi al cuadrado, ¿ok? Sería igual al C, C por X, ¿no? Y sería igual al P sobre I por L al cuadrado. De ahí entonces él despejó el valor de P y dijo, el valor de P que causa la panza, o esta panza, es igual a pi al cuadrado EI entre L al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dijo luego Euler? ¿Ok? Euler dijo, si yo tengo la inercia que es igual al radio de giro al cuadrado por A, ¿ok? Yo puedo reemplazar entonces, en el lugar de poner la inercia acá, yo puedo poner el radio de giro al cuadrado por A, ¿ok? Y dividir esta área y yo tendría un esfuerzo. Entonces generó lo que se llama el esfuerzo de Euler, que produce el pandeo flexionante, que es pi al cuadrado por E entre L sobre R al cuadrado, ¿no? Porque al tener esto de acá, el área la pasa para acá, y acá el radio de giro lo pasa al denominador, y obtendría que el esfuerzo de Euler es pi al cuadrado E, L sobre R al cuadrado. Bien, esa fue la forma como Euler pudo demostrar, ¿no?, que en este caso, ¿no?, tengo esa panza y la solución para ese caso es el que hemos mostrado acá. Sin embargo, existen otros casos, ¿ok? Por ejemplo, un caso en que acá lo fijo y acá también lo fijo. Entonces, la deformada es más pequeña. O un caso en donde acá lo fijo y acá le pongo un pin, ¿ok? Entonces la deformada tiene otra forma. O acá lo fijo y acá lo dejo libre. La deformada entonces es de otro estilo. Entonces, ¿qué pasó? Euler empieza a razonar, ¿no? Y aparece entonces cae enfermo y su sucesor, Engesser, empieza a trabajar, ¿no?, con las teorías del pandeo flexionante, ¿no?, que Euler había considerado, ¿no? Y encontró, ¿no?, que en el lugar de usar L sobre R, habría que usar un KL entre R para poder generalizar la fórmula, ¿ok? ¿Y eso por qué? Porque hay varias maneras de poder evaluar el K, ¿ok? Porque eso depende de la condición de apoyo, ¿ok? Entonces, dentro de la norma, ¿ok?, ustedes van a encontrar en el apéndice C, ¿ok?, van a encontrar esta tabla, ¿ok? Esta tabla le da las diferentes condiciones de apoyo que yo podría considerar. Por ejemplo, si ustedes tienen una columna que es un aviso publicitario, ¿ok?, entonces el aviso publicitario está empotrado en la base, ¿no?, y arriba
va a estar moviéndose. Puedo considerar que tiene todos los grados de libertad, o sea que hasta puede girar, o que solamente como el aviso publicitario se va a mover lateralmente, ¿no? Entonces yo tendría esta condición de acá, empotrado en la base y lateralmente se mueve así. En ese caso valdría 1.2 el valor de K. Pero si yo digo se mueve todo, en ese caso vale 2.1. O si yo tengo que esto no está perfectamente potrado, esto es un pin en realidad, entonces yo digo acá tengo un pin y arriba esto se puede mover. Entonces en ese caso yo tengo un valor recomendado de 2. Acá existe el valor teórico, que es el primero que se presenta. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, en el que se tiene empotrado y libre, teóricamente se debería de usar 2. Pero en Londres existe el CRC. El CRC es el Column Research Council, ¿ok? Que es una asociación, ¿no? Donde están los que más saben de columnas en el mundo, y se reúnen, ¿no? Y ven la forma como uno puede mejorar y diseñar mejor las columnas. Entonces, el CRC recomienda, da estos valores recomendados, ¿ok? De esos valores recomendados, ustedes ven, depende pues de qué tipo de valor yo tenga, ¿no? En cada extremo. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de un edificio, por ejemplo, si yo estoy en un edificio, el edificio tiene losas entre los pisos. Entonces eso es como tener algo empotrado, ¿ok? En cada piso, ¿ok? Entonces, empotrado arriba, empotrado abajo, ¿ok? Entonces yo puedo considerar, si tengo una columna de un primer piso, y como tengo losa arriba, ¿ok? Y abajo tengo cimentación, yo puedo considerar 0.85. Ah, pero si estoy en una zona que es sísmica, entonces yo tendría empotrado arriba y sé que esta losa se va a poder deslizar lateralmente, entonces sería 1.2. ¿Ok? Entonces, este método que estamos presentando es el llamado método de los criterios. ¿Ok? Entonces, el criterio es el que prima, ¿no? En el caso de la armadura, ¿no? La armadura yo tengo una configuración como las que ven acá, ¿ok? Y cuando yo tenga mi carga W, ¿ok? Por ejemplo, puedo pensar que ese W está proveniendo de la carga muerta, o ese W está proveniendo del viento. O que cuando viene el W, entonces esta brida superior que está acá en rojo, a la hora que viene el W, baja, pues, ¿no? Baja alrededor de su eje X. O sea, yo tendría, en ese caso, que esta longitud que tengo acá sería el LX. ¿Ok? Cuando yo tengo la carga, ¿no? La carga aplicada, ¿no? Esto va a bajar así, ¿no? Va a bajar, va a pandear entre estos dos puntos. Estos dos puntos se consideran como si fuesen rotulados. ¿Ok? Pero ¿qué sucedería cuando yo tengo un viento fuerte? ¿Ok? Si yo tengo un viento fuerte, entonces los arriostres van a trabajar. ¿Se acuerdan que les dije, si yo no pongo arriostres, la estructura se cae? ¿Ok? Claro, se cae, ¿por qué? Porque no tendría quien apuntale en esa dirección. Los apuntolamientos, dije, están entre las viguetas dobles, ¿no? Entonces, entre las viguetas dobles yo puedo poner esos apuntalamientos, y entre esas viguetas dobles, esa distancia entre las viguetas dobles es la que define el LIE. ¿Ok? Entonces, esa distancia de las viguetas dobles es el que para mí va a definir el valor LY. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando venga el viento, fíjense acá en la figura, ¿no?
cuando yo tengo mi armadura, ¿no? Esta es una vista de toda mi armadura. Este es el corte AA, ¿ok? Entonces, en ese corte AA yo tengo mi armadura, ¿ok? Pero viene el viento, que lo vemos acá en planta como W, ¿ok? Y al venir el viento como W, va a mover a toda mi armadura, ¿no? Acá ustedes están viendo, esto se está deformando, ¿ok? Así. ¿Y quién se opone? Los que se oponen son los arriostres. Esos son los que están trabajando en ese caso. Entonces, esto se está moviendo alrededor del eje Y, ¿ok? Entonces, ahora yo voy a considerar, esta es la longitud LY para la brida que está en compresión, ¿ok? Entonces, cuando yo tenga la brida comprimida, ¿no? Tengo que considerar ese LY. Ahora, ¿qué es lo que me dice la norma? La norma me dice, tienes un diseño para elementos no esbeltos y tienes un diseño para elementos esbeltos, ¿ok? Entonces, si yo viese la norma, permítanme un momentito cargarla. Entonces, ¿dónde está? Esta. Esta es la norma. Y yo me voy al capítulo E, que es el capítulo de compresión. Y en ese capítulo de compresión vamos a encontrar, ¿no? Una tabla, que es esta. La tabla E1, ¿ok? Que es como decir un recetario, ¿ok? Para entrar acá, ¿qué necesito? Necesito saber cómo está discretizado mis elementos. Elementos no esbeltos y elementos esbeltos, ¿ok? Entonces, si yo tengo un perfil que tiene elementos esbeltos, entonces yo debería entrar acá. Si yo tengo un perfil que tendría elementos no esbeltos, entonces yo tengo que leer acá. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo estuviese con mis ángulos, ¿no? Me dice, tú deberías de usar la sección E6, usar el pandeo flexionante y usar el pandeo flexotorsional. Eso es lo que nos indica acá, ¿ok? El E3 es el pandeo flexionante y el E4 es el pandeo flexotorsional. Pero la norma tiene una sección que es para ángulos trabajando en pares o solos. Entonces, eso se ve en E6. Pero si yo tuviese estos mismos ángulos, pero esbeltos, me dice, debes de trabajar con la sección E6 y de ahí trabajas con la sección E7. Y vas a chequear el pandeo local, el pandeo flexionante y el pandeo flexiotorsional. Entonces, esta tabla te indica qué estados límites, acá están en la parte de abajo, qué significa cada sigla. Entonces te dice qué estados límites debes de chequear. Entonces, por eso acá te dice FB es pandeo flexionante, TB, pandeo torsional, FTB, pandeo flexotorsional, y LB, pandeo local. Entonces, ustedes ya saben cómo chequear el pandeo local, ¿ok? Ahora, lo que hay que hacer es chequear el pandeo flexionante, ¿ok? ¿Y cómo chequeo? El primer pandeo que vamos a aprender es el flexionante. ¿Y cómo chequeo el pandeo flexionante? ¿Ok? El pandeo flexionante es bastante simple. Lo que se hace es proponer un perfil, ¿ok? El perfil que yo propongo tiene un área, ¿ok? Entonces yo voy a poder hallar el esfuerzo crítico que produce el pandeo. Acuérdense, Euler determinó su esfuerzo crítico de Euler. El esfuerzo crítico de Euler lo vamos a usar, ¿ok? Si es que nosotros tenemos un pandeo elástico, ¿ok? Entonces, yo puedo tener, o sea, tengo dos posibilidades, ¿no? Y eso lo explica esta curva.
yo tengo la posibilidad de tener un pandeo elástico, ¿ok? Cuando tengo valores de KL entre R, este punto que está acá, ¿ok? Voy a definir como el umbral entre los dos pandeos, ¿ok? Este punto es 471 de la raíz de E entre F y E, ¿ok? Este es el valor de 0 y este es un valor de 200, que es mi valor límite. Y esto que está acá aproximadamente es 0.15 del valor de F y E, ¿ok? Mientras que este valor que está acá arriba es el valor de F y E, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es evaluar este valor que está aquí, ¿ok? Este factor, este punto. Y cuando yo estoy acá, toda esta zona significa que tengo pandeo inelástico. Mientras que si yo estoy en esta zona, yo voy a tener un pandeo elástico. Entonces, ¿cuál es lo recomendable? Estar en la zona de pandeo inelástico, ¿ok? O sea, yo como diseñador, a mí me gustaría estar acá, no estar acá, ¿ok? Entonces, el pandeo elástico es el pandeo de Euler, ¿ok? Y las fórmulas que me da la norma, las fórmulas que aparecen en la norma son las que aparecen en la sección 3, ¿ok? O sea, todo esto que estoy mostrando de elementos no esbeltos, ¿ok? Es lo que aparece en la norma, en la sección que le llamamos la sección E3, ¿ok? En el E3 es donde van a encontrar ustedes esta parte, ¿ok? Entonces, cuando yo quiero investigar qué es lo que pasa en mi sección, voy al capítulo E3 y voy a encontrar estas fórmulas. Entonces, todo depende de ¿quién? Del KL entre R, ¿ok? Si el KL entre R es menos que el umbral de 471 de la raíz de E sobre F y E, me dice el esfuerzo crítico es 0.658 del F y E entre el F de Euler. Le cuento la historia, ¿no? Entonces, y eso multiplicado por el F y E. Ese sería el esfuerzo crítico. Anteriormente, habíamos nosotros presentado al esfuerzo de Euler, ¿no? En la fórmula que dedujimos acá, ¿no? El esfuerzo de Euler es I al cuadrado por E, L sobre R al cuadrado. Le agregamos el factor de K después, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando Euler descubre esto, ¿no? Engeser, que fue su discípulo, agregó el factor de K. Entonces había el KL sobre R al cuadrado, pero eso era en el rango elástico. Pero el material es inelástico, ¿ok? Entonces, vinieron otros a destruir, siempre hay gente opuesta, siempre en la vida siempre vamos a encontrar oposición. Hay gente que le gustas y hay gente que no le gustas, así de simple. Entonces, había gente pues que no le gustaba la teoría de Euler, ¿no? Y había un tal Jasinski que lo odiaba, ¿no? Y empezó a ponerle peros a esta fórmula de acá. Y dijo, esta fórmula es mala, ¿por qué? Porque el E va a variar, decía, ¿no? En algún momento va a variar el E. Entonces, este Jasinski propone el uso del módulo E reducido, ¿ok? Pero posteriormente, Engeser
dice que lo que se debería de usar es un módulo tangente. ¿Ok? ¿Por qué? Una vez, recuerden, si yo estoy con, con el material acero, ¿no? El material acero, hipotéticamente, tiene un comportamiento que es más o menos aproximadamente una cosa así, ¿no? Llega al FIE y después crece y falla, ¿no? Ok, entonces este es el FIE, este es el FU. Estos puntos que están acá son los claves, ¿no? Fluencia y rotura, ¿ok? Entonces le decían, acá el módulo E es constante, o sea, dentro del rango elástico, esto funcionaba bien, ¿no? Pero en el inelástico, esto varía, ¿no? En el inelástico hay endurecimiento por deformación, en el inelástico hay el efecto de loaders, etc. Entonces, Engeser, y después cuando en los años 40, cuando empiezan a hacer la bomba atómica, Shangley, ¿no? Lo verifica, y verifican que esta es una fórmula correcta, ¿no? Porque está considerando la relación FIE con el F de Euler, ¿ok? O sea, el F de Euler elástico contra el valor de FY inelástico, y lo pone potencialmente, ¿no? Para considerar, pues, estos valores que podríamos tener por acá, ¿ok? En un extremo. Entonces, esto es lo que hace que indirectamente el módulo reducido se está usando, ¿ok? Entonces, el módulo tangente, perdón. Entonces, tenemos esto para el elástico, para el inelástico, perdón, y esto para el elástico. Entonces, con estas dos fórmulas evalúo en dónde estoy y evalúo el esfuerzo crítico, lo multiplico por el área, lo multiplico por el phi, que vale 0,9, y el PU es mi demanda, ¿ok? Y con eso yo puedo diseñar, ¿no? Esta curva nos sirve de referencia, que lo que uno quiere es estar en este rango, que nuestro pandeo ocurra, pero después de la fluencia, ¿no? Eso es lo que significa, ¿ok? Mientras que acá el pandeo ocurriría antes de la fluencia, eso yo no quiero, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo es que deberíamos de hacer esto, ¿no? En nuestro problema que estábamos viendo el día de hoy, ¿no? Entonces, acá, ¿dónde estaba? Vamos a ver aquí. Acá en sección G, clase 5. Estábamos viendo esto, ¿no? El ejemplo 2b decía, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, yo puedo agregar, ¿no? El diseño de la brida inferior. Ya habíamos hecho el diseño por tracción, ¿no? Habíamos evaluado esto, etcétera, ¿no? Entonces, ahora acá yo le puedo agregar, ¿no? Y puedo decir, voy a hacer mi diseño, ¿no? Este fue mi primer tanteo, ¿ok? Primer tanteo. Esto fue brida inferior. ¿Okay? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es un primer tanteo de mi brida superior. ¿Okay? Entonces, ustedes hablan su Excel y síganme, por favor. ¿Okay? Entonces, vamos a traer los datos que necesitamos. El E, ¿no? Para no estar subiendo y bajando la pantalla. El E lo teníamos por acá, ¿no? ¿Dónde estaba? Por algún lugar por aquí lo habíamos puesto. ¿No habíamos usado el E por acá? Creo que no, ¿no? Creo que no hemos usado el E. Entonces acá ponemos el valor de 29.000 KSI.
El FY, creo que sí lo hemos usado, me parece. El FY, ¿dónde estaba? Acá está el FU. Acá está J36, dice. Acá está el FY. ¿Okay? Ahí está el E, el FY. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí vamos a hacer un tanteo. ¿Qué pasa si nosotros usamos esta sección? ¿Ok? Entonces voy a usar la misma sección como primer tanteo. 2 L's de 2 pulgadas por 2 pulgadas por 5 16avos. ¿No? Los datos que habíamos tenido ahí eran estos. ¿Okay? O sea, simplemente los voy a copiar, voy a traerlos de ahí arriba. Entonces yo tendría el área, el RX y el RY. Y voy a traer mis datos de allá también. Listo. Ya tengo, entonces, esos son los datos que yo necesitaría. ¿Qué más necesito? Necesito el LX. ¿Ok? En ese caso, en la brida superior, había sido el de la plancha, a 1,70 más 0,10, ¿okay? En ese caso. No, pero en pulgadas, ¿no es cierto? Entonces, esto era en metros. Por 100 y entre 2,54. ¿Okay? Entonces, 70,86 pulgadas. Ese es mi LX. ¿Okay? ¿Okay? Y mi LY sería, ¿cómo está acá? Acá hemos hecho el dibujo de esto. Creo que no, ¿no? Esto fue referencial. Y esto es referencial nada más. Okay. En el dimensionamiento creo que lo vimos con las planchas, ¿no? Dijimos que eran 6, ahora así como 6, me parece, ¿no? Está en la clase anterior. Creo que está acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, pero ahí eran 8. ¿Ok? Eran 8, me acuerdo. Vamos a ver. Vamos a abrir el Excel. Creo que eso fue hace como... Creo que fue la segunda clase. Sí, ahí está. Acá fue, ¿no? No, esto fue vientos, esto fue las cargas. No, esto no fue. En la 3, entonces. La 3, planchas, acá está. Ok, entonces teníamos 6 y 2, teníamos 8. Ok. 6 planchas de 6 y 2 planchas de 7. Ok. Eso es lo que teníamos en ese ejemplo. Ok. Entonces, este de acá, como les dije, este es referencial. Ok. Pero si yo quisiera hacerlo coincidir, yo puedo modificar esto, ¿no? Porque sería una cosa así, ¿no? En ese caso, ¿no? Si yo lo quiero hacer que sea exactamente el mismo dibujo, ¿no? Ok, entonces esto de acá, vamos a llevarlo así, hasta acá. Ok. Voy a copiarlo acá.
Entonces ahí ya tengo cuántos, ahí ya casi tengo 4, ¿no? Son 6 y 2, 8. Ok, ahí ya tengo 1, 2, 3, ¿no? Y este sería el otro 4. Y acá voy a jalar esto. Ahí está. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Ahí está. Ese sería para que coincida, ¿no? Con lo que estábamos viendo en el ejemplo, ¿no? Entonces, este que tengo ahí sí tengo las 8, ¿ok? Esto, voy a sacarlo. Esto. Y ya saben ustedes que es simétrico. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están. Entonces eran 2 planchas de 7 pies. Eran 6 planchas, ¿no? De 6 pies, ¿no? Así está. Entonces por eso yo tenía acá, en ese caso, si yo tengo 8, voy a hacerlo que esto sea, este LY, sea en una longitud de, en ese caso, yo tendría la longitud de la plancha de 7, más la cumbrera, ¿okay? Esa sería la primera longitud, y más la longitud de la plancha de 7. ¿Ok? O sea, para tener 2 veces eso, ¿no? Sería 351 en metros, y esto lo voy a multiplicar por 100 y dividir entre 254 para que esté en pulgadas. Y yo tendría entonces 137,79 pulgadas. ¿Okay? Entonces, el K para mí va a ser igual a 1. En todas las armaduras van a tener siempre un K de 1. Entonces yo voy a tener un KLX sobre RX, que va a tener un valor, y voy a tener un KLY sobre RY, que va a tener otro valor. Entonces, este primer valor K por RX entre este LX me da, perdón, KL sobre el RX. Este valor me da 118, menos que 200. ¿Ok? O sea, está bien. Menor que 200. Y el segundo caso, ¿okay? Tengo este K por este L entre este R. Me da 161. Bien, menor que 200. ¿Ok? Entonces, ambos valores que están ahí son menores que 200. ¿Okay?
¿Cuál es el crítico? Yo voy a trabajar con un KL sobre R. Ese va a ser el que más se acerque a 200. Vamos a poner el máximo valor entre estos dos. ¿Okay? Entonces, para mí el KL entre R va a ser 161,200. Luego tengo que yo evaluar cuánto vale 4.71 por la raíz E sobre FY. ¿Okay? Ese valor, ¿no? Voy a insertar acá voy a insertar un símbolo, o sea, el símbolo de la raíz. ¿Ok? Entonces, 471 de la raíz de E sobre FY, ¿cuánto es lo que tengo ahí, no? ¿Ok? Espérate. Ahí está. Ok, ese valor entonces es 4.71 por la raíz del E entre el valor de FY vale 133. ¿Ok? Con 78. Ese es mi valor que yo tengo en este caso. Creo que con esto se acomoda mejor. ¿Ok? Entonces, ese valor... Ay, ya no se vea. Ese valor es, por supuesto, menor que 200. Menor que 200, ¿ok? Pero me dice que mi KL entre R es mayor que ese valor. Entonces, acá yo tengo que el valor de 161 es mayor que el 133. ¿Ok? Eso significa que yo tengo un pandeo elástico. ¿Ok? Entonces debo de evaluar el esfuerzo de Euler. Es pi al cuadrado por el valor de E dividido entre el KL sobre R al cuadrado. ¿Okay? Me da 10 KSI. ¿Okay? Y la norma, ¿qué me dice la norma? La norma me dice que en ese caso yo debería de usar el 87%. Para KL entre R mayor que 471, el esfuerzo crítico es el 87,7 del esfuerzo de Euler. ¿Ok? Entonces yo tengo acá el esfuerzo crítico es 0.877 de este valor del esfuerzo de Euler. 9 KSI. Entonces, por lo tanto, mi valor de Pn sería este valor por el área, me da 22 IP, ¿ok? Pero si vamos a ponerle el phi, ¿ok? O sea, lo multiplicamos por 0.9, ¿ok? Tendría 20, ¿no? Y este phi lo pongo en símbolo, ¿ok? Eso es lo que resiste en compresión, este perfil. ¿Okay? ¿Cuánto es lo que yo necesito? Yo necesito, ¿cuánto es el PU que yo necesito? ¿Okay? Habíamos calculado eso, estaba por acá arriba, ¿no? ¿Se acuerdan? El valor del CU-PU, ¿no? Por acá estaba. El TU o el CU valía 50 kip. ¿Okay? Ese valor. ¿Okay? Acá voy a ponerle CU igual a TU, ¿no?
Y voy a cambiarle nombre acá, le voy a poner CU en vez, compresión. Esto quiere decir que este perfil no sirve, ¿no? Que resiste 50, no resiste lo que necesito, ¿ok? Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Okay? Necesito que el valor que tengo acá sea menor que, perdón, necesito que el valor que tengo acá, el CU, sea menor que el valor resistente. Menor o igual, ¿no? ¿No? En ese caso, entonces, yo tendría, estaría ok. En este caso, yo tendría que cambiar, ¿no? ¿Okay? Eso es lo que nos dice esta enseñanza. ¿Okay? Entonces, en este caso, yo voy a tener que el perfil hay que cambiarlo. Bien. Entonces, vamos a quedarnos ahí. Esta mañana ya me pasé, pero quería terminar esta parte. ¿Ok? Entonces, por favor, como practicando en casa, planteen un 3×3 por 3/16 o 3×3 por 1/4 para ver, pruébenlo, para ver si cumple. ¿Ok? En casa. Listo. Entonces nos quedamos ahí por esta mañana. ¿Ok?